¿Os acordáis cuando Luna pasó de 0,27 centavos de dólar a 116 dólares por token? Esa subida fue más de un 40.000%, una maldita barbaridad. Pero al final movimientos tan parabólicos no suelen acabar tan bien y finalmente su moneda algorítmica explotó. UST perdió la paridad con el dólar y esto provocó que miles de personas acabaran perdiendo muchísimo dinero con Anchor Protocol, que te prometía una rentabilidad de un 20% anual de tus monedas estables. Y es para esta ocasión que vamos a hablar de Worldcoin, una criptomoneda que pretende ser la criptomoneda más utilizada en todo el mundo, pero que bajo mi punto de vista creo que puede tener un desempeño, sí, muy bueno, pero que también se puede pegar una gran caída. A lo largo de este vídeo os voy a ir enseñando esta pantalla y quiero que estéis atentos a la cantidad de humanos únicos que están utilizando Worldcoin para escanear sus retinas y convertirse en usuarios registrados. También os quiero comentar dos cosas. Ya hice un vídeo de Worldcoin del fundador de OpenAI, que podéis ir a ver este vídeo, que la verdad es que es súper completo. Y también me he comprometido a hacer una visita al stand de Worldcoin en Barcelona este fin de semana y documentarlo. Lo voy a enseñar todo en Telegram y os aseguro que va a ser una experiencia bastante interesante. Así que dicho esto, vayamos a entrar más en profundidad sobre este token y cuál puede ser la narrativa de los próximos meses. Entonces, para empezar, os voy a enseñar lo que es la página web. Como estáis viendo, ahora mismo tenemos un total de más de 2 millones de registros a nivel mundial, con un total de 34 países donde los orbs, es decir, los escáneres, ya han escaneado a personas. Y tenemos un total de 120 nacionalidades distintas donde los orbs ya han escaneado a personas. Entonces, empecemos a entrar más en profundidad sobre Worldcoin, que es un token que literalmente ha salido escasos días, escasas semanas, pero que tiene un market cap diluido total de más de 22.000 millones de dólares, por lo que lo ubicaría en torno a ese top 5 de criptomonedas a nivel mundial por market cap. Es una maldita salvajada lo que tiene ahora mismo Worldcoin en sus manos. Entonces, Worldcoin lo que pretende es ser la criptomoneda del mundo, la moneda del mundo. Por eso la traducción literal de Worldcoin es la moneda del mundo. Entonces, realmente, ¿qué es Worldcoin, no? Worldcoin es una plataforma de identificación digital que pretende ofrecer a todos los habitantes del planeta una forma cómoda de verificar que son seres humanos y no un bot o un algoritmo de inteligencia artificial. Básicamente lo que están haciendo estos orbes, ¿vale?, que son los cacharros que ellos han creado, es escanear la retina de tus ojos a cambio de unos tokens. Para que os hagáis una idea del funcionamiento que está siendo, es la imagen que os he enseñado al principio. Tú te vas a uno de estos stands, te colocas delante de este robot, escanea tu retina y tú recibes una cantidad de tokens, que ahora mismo hablaremos de estos tokens, realmente la utilidad y cuál está siendo el procedimiento de holdeo de las personas. Los usuarios están vendiendo el token, lo están holdeando, realmente qué está pasando, ¿no? Os quiero informar de que hasta hace poco Worldcoin no tenía un token en circulación. ¿Y por qué lo han lanzado ahora? Pues porque realmente quieren dar un token real a sus usuarios, ya que hasta hace poco simplemente lo que estaban dando era una promesa de que en un futuro iban a recibir unos tokens con un valor. Ahora mismo el token de Worldcoin vale 2.27. No sé honestamente cuánto te están dando por el escaneo de tus retinas, pero sí que es cierto que el hecho de que tú ahora mismo puedas ser la empresa de Worldcoin y decir a todos los usuarios que ya pueden escanear sus ojos y encima conseguir una recompensa inmediata, esto al final provoca que más gente se esté animando, ya que si al final estás diciendo de que en un futuro podrán tener esos tokens, no es el mismo reclamo para los usuarios. Entonces, realmente lo que están haciendo es hacer un airdrop masivo a todas las personas que estén cediendo su identificación, ya que si yo ahora mismo escaneo mis retinas en unos orbes de estos, lo que están consiguiendo ellos es mi identificación y yo a cambio estoy consiguiendo unos tokens con una esperanza que en un futuro probablemente pueda tener un valor más alto, pero que sobre todo tenga una gran utilidad. Pero de momento sí que es cierto que está todo bastante opaco y no conocemos lo que pueden ser las utilidades en un futuro. Entonces, la cosa es que la gente querrá vender los tokens, probablemente no, pero el problema es que yo creo que la gran mayoría de personas
no saben ni vender un token, no saben ni vender en un exchange centralizado. ¿Cómo van a vender esos tokens? Ahí está un poco la incógnita. Yo lo que quiero es poder ir a uno de estos stands y preguntar un poco más allá de, oye, tú te escaneas y esos tokens, ¿dónde los recibes? ¿En una wallet? ¿Recibes un código QR? ¿Cómo funciona ese procedimiento? Pero la intención, yo creo que, al menos por Worldcoin, es que la gente no venda los tokens, sino que lo que consigan es que sus usuarios estén holdeando para que obviamente el proyecto pueda sostenerse a largo plazo, porque repito que ahora mismo solamente tenemos el 1% de los tokens en circulación, por lo que simplemente lo que hay detrás de este proyecto son Venture Capitals que están holdeando sus tokens y todos los usuarios que están registrando su identidad a Worldcoin que también están holdeando esos tokens. Y por eso no estamos viendo realmente caídas en el mercado. Por lo que si me preguntáis, oye Mark, ¿Worldcoin es un proyecto innovador? Sinceramente sí, es un proyecto innovador, pero ¿a qué precio? Es decir, ¿a qué precio tú estás innovando si estás entrando un poco en la privacidad de cada persona, pudiendo escanear facciones muy personales, como puede ser una huella dactilar, como puede ser una retina? En este caso, ellos lo que están haciendo es innovar y sustituir las huellas dactilares de toda la vida por el iris de los ojos. Creo que al final aquí sí que es un movimiento muy innovador, pero a mí ya me empieza a dar bastante miedo, ya que al final pues ellos lo que podrán hacer con esas identificaciones de todos sus usuarios es vender la base de datos en un futuro, o realmente no se sabe qué pueden llegar a hacer, pero por ejemplo a la hora de tú participar en un airdrop de tokens, donde tú necesitas, entre comillas, demostrar que eres una persona, pues gracias a Worldcoin tú podrías decir, oye, yo soy esta persona y quiero reclamar estos tokens. Hasta ahora esto no puede pasar, ya que cada persona en un airdrop puede participar 50, 60 veces, ya que se pueden hacer muchas wallets o muchas cuentas. Pero cuando tú realmente para participar en un airdrop tengas que verificarte como un usuario único, ahí es donde realmente yo creo que los airdrops serán más justos y así conseguiremos evitar que muchas personas puedan spamear, hacerse muchas cuentas y ganar mucho dinero en estos airdrops, ya que al final es una forma bastante fea de intentar participar en este tipo de distribución de tokens. Pero este proyecto va más a largo plazo. Imaginaros que en 5 o 10 años podamos ver robots físicos que parezcan humanos, que se comporten como humanos y que también puedan tener ojos casi idénticos a los humanos. Obviamente nunca van a tener ojos humanos porque es muy complicado de crear a nivel robótica, a nivel tecnológico, pues un ojo humano, pero el hecho de tú ya tener tu identidad dentro de Worldcoin, lo que va a evitar es que bots de inteligencia artificial puedan de alguna forma replicar tu identidad y que pasen por ti en algún tipo de plataforma o en algún tipo de servicio. Es decir, evitar la suplantación de identidad. Y hoy en día es un tema muy delicado, ya que por ejemplo en mi Instagram hay mucha gente que se hace pasar por mí. Igualmente fui a los Mossos de Escuadra a denunciar, pero tenéis que entender de que esto, si va avanzando, pues irá escalándose. Pero si podemos tener una identificación digital mediante nuestro iris, pues lo que va a provocar es que si una persona tiene que hacerse una cuenta bajo mi nombre, solamente la puedo hacer yo y no la puedo hacer nadie más. Y claro, si consiguen una gran cantidad de usuarios, esto significará que tendrán una gran base de datos con cientos de miles de usuarios. Ahora mismo tienen 2 millones de usuarios, pero al ritmo que van, como estáis viendo aquí, porque en el 5 de enero tenían 1 millón de usuarios, el 13 de julio tenían 2 millones y ahora mismo pues prácticamente en un mes y poco pues ya han conseguido 200.000 usuarios, por lo que si esto empieza a ser mainstream, al igual que ChatGPT, que nadie lo estaba utilizando y luego explotó como una maldita locura, pues cuidado con Worldcoin, que se puede liar bastante. Y de hecho ya estáis viendo cómo este número, desde que hemos empezado el vídeo, no ha parado de actualizarse. De hecho, me gustaría que alguien en los comentarios me ponga cuántos humanos únicos se han actualizado en esta lista de registros. Pero bueno, en resumidas cuentas, viendo que detrás de este proyecto está el fundador de OpenAI, no me extrañaría que hicieran una maldita locura de este proyecto, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio de las personas? ¿A qué precio de la privacidad? ¿A qué precio de, sobre todo, tú dejar un poco tu identidad en manos de otra persona, de un tercero? Por lo que al final van un poco en contra de la descentralización, ¿no? Estamos centralizando toda esa información que ellos supuestamente dicen que luego la borran, que
simplemente pues utilizan pues cierta información y la otra simplemente la destruyen, pero la letra pequeña la tenemos que siempre ver de muy de cerca, y por eso estoy haciendo otro vídeo de Worldcoin, porque para mí está siendo un proyecto muy innovador, pero que está teniendo como muchas cosas que a mí ahora mismo no me están convenciendo, y por eso estoy intentando ser totalmente transparente y enseñando un poco mi punto de vista cuando otras personas simplemente están diciendo sí, esto va a ser una locura, hay que comprar el token. No, a ver, yo tengo un espíritu más crítico y si hay algo que me gusta lo digo, pero si hay algo que no me gusta también lo voy a decir. Porque si al final todos empezamos a aplaudir todos los proyectos y a pumpearlos sin motivo alguno, oye, apaga y vámonos, porque al final nadie tendrá un discurso real delante de este tipo de situaciones. Entonces vamos a entrar más en detalle de por qué creo que Worldcoin está haciendo un movimiento bastante parecido al de Luna. Porque al final en Luna, si os fijasteis, con la moneda algorítmica, ¿vale? La moneda estable algorítmica que era UST, les dijeron a muchas personas de que no las movieran. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues creando un protocolo, ¿vale? En este caso Anchor Protocol, muy atractivo, que simplemente bloqueando tus monedas te daban un 20% anual. Es decir, era una maldita locura, por lo que era un Ponzi. Tú, para que realmente ganases dinero, tenía que entrar otro, y cuando no entraron más usuarios y Bitcoin también crasheó, pues al final se empezó a liar. Ellos tenieron que vender las reservas que estaban protegiendo la paridad de UST, y como Luna empezó a caer, pues todo se fue de las manos. Entonces, lo que están consiguiendo también ahora mismo con Worldcoin es decirles a sus usuarios: no te estamos proporcionando ningún caso práctico de uso, pero tú confía en nosotros, holdéalos. Por lo que de esta forma están hypeando muchísimo el producto, y por eso muchas personas seguramente después de escanear sus retinas lo que están haciendo es holdear el token, porque si la gente ya gamblea de por sí, pues imagínate si tú vas a uno de estos escáneres y te están diciendo no, oye, holdea este token porque va a ser una locura, va a ser el token de todo el mundo, todos los usuarios querrán tener el token y si tú los vendes te vas a quedar sin ellos. Entonces, obviamente el marketing está ahí, y es por ese motivo de que no estamos viendo realmente mucho movimiento. Mirad lo que está pasando, es decir, es un movimiento que lo podríamos prácticamente encuadrar en esta cajita, por lo que si sigue cayendo no hay ningún tipo de problema, pero que no se extrañe que este token, pese el supply en circulación tan bajo que pueda tener, que no empiece a dispararse a lo largo de los próximos meses, ya que al final esto sería una herramienta de marketing espectacular para Worldcoin, ya que si empieza a subir, la gente lo que hará es mostrar más interés para realmente escanear sus retinas, proporcionar esa información, ya que en vez de ganar pues 2,27 por cada criptomoneda que le estén dando, a lo mejor están ganando 3 o 5 dólares, por lo que esto puede ser una maldita locura. Por lo que el lema que está dando ahora mismo a la comunidad de holders de Worldcoin es: quédate con esas criptomonedas, no las vendas. Les dicen a sus usuarios esto porque en un futuro les hacen creer de que va a tener mucha utilidad, y así pues evitan esa presión de venta, ¿vale? Es básicamente lo mismo que pasó con UST. Por ese motivo no me extrañaría que el token en un futuro pudiese tener una subida. Es decir, no creo que el fundador de OpenAI haya hecho un proyecto para que el token pues esté cayendo. No, al contrario, la gente, pensad, no como vosotros o yo, pero hay mucha gente que no entiende de este número, ¿vale? No entienden del supply en circulación, no saben que cuando se vayan liberando más tokens, el propio token va a perder valor porque va a haber más oferta y no va a haber más demanda. Entonces, pues igualmente la gente va a ver el token y dirán, pues oye, va a subir, y se irá subiendo, y a medida que vaya subiendo, más personas se irán escaneando, porque lo que pasó con Luna es que empezó la gente a entender de que había dinero gratis con la moneda algorítmica de UST, moneda estable, y al final pues la gente dijo, yo también quiero ganar, y al final esto se convirtió en un maldito Ponzi. Entonces, con Worldcoin es otro proyecto, pero creo que por detrás hay unas mismas intenciones. Y esto al final, el hecho de controlar a sus holders, va en contra un poco del espíritu de las criptomonedas, de la libertad de decisión, la descentralización, de que cada persona pueda hacer lo que quiera con sus holdings. Y a mí personalmente no me está gustando. No me está gustando la narrativa de Worldcoin, por eso soy muy crítico con el proyecto, pero creo que puede tener ese potencial simplemente a nivel especulativo. Pero ya sabéis que al final también ha pasado algo bastante parecido con X, el fundador Richard Heart, que ahora mismo está bajo de una demanda por parte de la SEC por casi semi-obligar a sus usuarios, o al menos a insinuar a sus usuarios, que bloqueasen su token durante periodos muy largos de tiempo, de hasta 5 a 10
10 años. Imaginaros la maldita locura. Así que en cuanto a análisis técnico, como os he comentado, creo que podemos ver una burbuja. No una burbuja como Luna, no creo que podamos tener un rendimiento tan alto, pero sí que es cierto que ahora mismo ellos tienen bastante prisa en poder escanear la mayor cantidad de iris posibles antes de que el token colapse. Porque así, cuando el token colapse, ellos ya tendrán toda esa información privilegiada, ya que al final los iris creo que es algo tan personal y tan único que a saber qué quieren hacer en un futuro con inteligencia artificial y con iris, porque si te están regalando dinero por tus iris, es que realmente tiene mucho valor y hoy en día a la gente le da igual vender su información privada, y, o sea, ya les da igual compartir su información de dónde viven, su correo electrónico. Pues imagínate los iris, si te están pagando 2-3 dólares, la gente lo va a hacer sin ningún tipo de problema, por lo que va a empezar a haber mucho FOMO con este proyecto. No me extrañaría que lo pudiésemos ver en unos meses volando el precio. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, me encantaría que lo compartierais con vuestros amigos y que sobre todo entraseis en el grupo de Telegram, ya que voy a intentar pues infiltrarme en ese tipo de stands y preguntarles diferentes preguntas. De hecho, me encantaría que en los comentarios me pusierais preguntas que yo pudiera hacer a los que estén trabajando ahí mismo para tener esa información privilegiada que ahora mismo en YouTube no estamos encontrando. Así que bueno, esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.